¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En el año 2021, en la pandemia o la pospandemia, conmemoramos los 200 años de la independencia política del Perú, cuando el general José de San Martín declaró la independencia de nuestro país. 200 años de república, pero esos 200 años de república son antecedidos por casi 300 años de colonia española, de virreinato. Cuando mi generación, hace ya varias décadas atrás, estudiábamos en el colegio de educación básica, en los cursos de historia, apenas si nos mencionaron algo de los antiguos peruanos, estudios que ya hacía Julio Cetello y otros importantes arqueólogos peruanos, pero principalmente la historia empezaba con el gran imperio incaico, con Manco Cápac, con Mamaollo, saliendo del lago Titicaca, hundiendo la vara en el Cerro Guanacabre, fundando el Cusco, ombligo del mundo, o la leyenda de los hermanos Ayllus. Pero los españoles llegaron a estas tierras en las primeras décadas del siglo XVI, cuando estaba ya en decadencia el imperio incaico, que duró cerca de 300 años, el imperio incaico. Los españoles se quedaron también cerca de 300 años en el proceso de colonización en estas tierras, y la independencia política, ya Perú como república, un poco más de 200 años. Entonces, desde los incas tenemos, digamos, casi 300 de los españoles y 200, son casi 800 años de historia. Pero el Perú, estimados amigos, tiene más de 5.000 años de historia como civilización. Como humanidad, hay restos ya científicamente demostrados de más de 12.000, 13.000 años de antigüedad. Pero como civilización, lo cual supone una organización social, Estado, cultura, religión, ciencia, economía, más de 5.000 años. El punto de referencia, la foto que está en el fondo de este video, la ciudad o la civilización de Caral, 3.000 años antes de Cristo, investigada de una manera muy rigurosa científicamente por varios especialistas, principalmente por Ruchadi, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, estamos hablando de que si el Perú es un país más de 5.000 años como civilización, nuestra historia no tiene ni los 200 años de la República, ni los 500 años desde el descubrimiento de América o desde la colonización española, ni desde los 800 años desde el imperio incaico. Pero tiene más de 5.000 años. Es decir, antes de la llegada de los españoles y antes de los incas, digamos, había 4.200 años de historia o civilización, más 800 años que incluyen 300 de los incas, 300 de la colonia española, 200 de la República Peruana Independiente. Increíble, ¿verdad? Pues esto los peruanos recién lo estamos redescubriendo. En las últimas décadas hay numerosos estudios sobre los antiguos peruanos en diversas culturas, Caral, ¿no? Moche, Chimú, Tiahuanaco, Paracas, por mencionar algunas de ellas importantes. Pueblos todos o civilizaciones todas que trasladaron sus conocimientos, que trasladaron su manera de gestionar el territorio, de vivir en lo que hoy se llamaría un desarrollo sostenible, a los incas. Fueron los que consolidaron ese conocimiento y dieron una ampliación geográfica y militar muy fuerte en buena parte de lo que hoy es América del Sur. Entonces, el Perú de Machu Picchu, el Perú incaico, hermoso y es grandioso. Sin embargo, es apenas una historia relativamente reciente del Perú. El Perú de Caral, ¿no? El Perú del antiguo Imperio Moche, es el Perú. Tenemos que empezar a descubrir, a estudiar, a analizar. Solo les pongo un ejemplo.
de lo mucho que Uchadi y sus colegas han estudiado sobre Caral. Cuando yo estaba a cargo de comercio exterior en el Perú, en fines de la década del 80, hubo un cambio a nivel mundial. Empezaba ya una mentalidad y una cultura pro medio ambiente y pro, digamos, producción sana, sin y eso llegó también a la industria textil y de confecciones. Y hasta ese momento, fines de los 80, las industrias textiles en todo el mundo usaban, digamos, el algodón, la parte que corresponde al algodón, blanco. ¿No? Aquí teníamos y tenemos el algodón tanguis, el algodón pima, que son algodones de muy alta calidad de reconocimiento mundial. Y elaboraban las prendas de algodón, pero las prendas eran teñidas con tintes químicos. Vino entonces toda una corriente mundial para eliminar los tintes químicos a nivel mundial y para reemplazarla por colorantes naturales. Por cierto, el Perú es uno de los países que tiene más colorantes naturales en todo el mundo. De la cochinilla que surge en la zona altoandina, sale, digamos, lo que conocemos como el colorante rojo, ese colorante que en su máxima expresión se llama carmesí, de cochinilla. El achiote, de la vixina, tenemos la tara en polvo, la harina de marigol, el maíz morado, que también generan colorantes naturales de diferentes colores. Y entonces se fueron reemplazando los colorantes químicos por colorantes naturales para corresponder a esta mayor conciencia, que está muy bien, exista, de, digamos, producir sanamente, sosteniblemente. Pero resulta, estando con Ruth Shadi algunos tiempos en la Universidad de San Marcos, ella ha descubierto, científicamente ha demostrado, restos de hace 5.000 años, 3.000 años antes de Cristo, de algodón de colores en Caral, en el valle donde está hoy día ubicado Caral y donde se está estudiando historia y toda su civilización. Había algodón de colores en el Perú, o sea, lo que llamaríamos hoy en día algodón ecológico, en Caral hace. Ya investigando un poquito más, porque había algodón de colores, cómo es que el Perú, desde el siglo XX, cuando la industria textil empieza a surgir, eh, enfatiza en el algodón blanco que producimos. No había algodón de colores ya. Que hubo un dispositivo legal promovido seguramente porque les producían el algodón blanco para prohibir la producción de algodón de color. Pero con esto lo que les quiero decir, que hace 5.000 años, en la civilización de Caral, la civilización más antigua de América y una de las más antiguas del mundo, contemporánea con Egipto, contemporánea con lo que hoy está la Mesopotamia, contemporánea con China, con India, ese es el club de los países de civilización, ¿no? En la antigua, digamos, Caral, había conocimiento científico, genético y, digamos, del algodón de colores. Es apenas un ejemplo de los muchos que les puedo dar, pero la idea de este video es los peruanos y nuestra educación tiene que ser el principal baluarte para lograr reaprender la historia peruana, que no nace ni con la República Peruana en 1821, ni nace en el siglo XVI cuando llegan los españoles a estas tierras, ni nace en el siglo XII o XIII por los incas que empiezan su expansión, su imperio fabuloso, sino que nace 3.000 años antes de Cristo, de más de 5.000 años, en la civilización peruana, reaprendiendo nuestra historia en pleno siglo XXI.